que la hermana Gladys nos ha proclamado, nos ha leído, creo que ya es una buena homilía, muy bien expresada y condensada, de lo que refleja, sin duda alguna, la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Ayer terminábamos el día con alegría, porque habíamos logrado aprobar un documento sobre el que llevábamos ahora estos días trabajando, pero la comisión, semanas anteriores y las personas más implicadas en el documento, pues con largo tiempo, ¿no?, trabajando o legislando sobre una de las dimensiones más importantes de nuestra vida personal y de nuestra vida comunitaria y congregacional, como es todo lo que haga referencia a la economía, al hogar, a la casa, a nuestros asuntos, ¿no?, más cotidianos, sobre los cuales pues también queremos reflejar la dimensión teologal de nuestra vida y de nuestro compromiso. Y quizás ese documento, fruto de un gran esfuerzo de diálogo, de escucha, de reflexión, de escritura, lo presentamos hoy ante el Señor como fruto de nuestro trabajo. Y quizás podríamos ver cómo interpretar pues esos pasos buenos, positivos, óptimos que vamos dando, en este caso concreto, con la aprobación de este documento tan importante para la congregación. Pues hemos llenado al menos una de las vasijas de barro, de los cántaros de barro que tenemos aquí. Y ese documento, entre otras cosas, es una expresión de una voluntad. Y la voluntad que ustedes mismas han acordado, como es la voluntad de fortalecer la unidad entre ustedes. Esa unidad ha de ser siempre reconciliada. El Papa Francisco insiste mucho, sí, vivan en las diferencias, es legítimo ser diferentes, todos queremos ser diferentes, singularizarnos con lo propio con respecto a los demás. Bueno, es legítimo, humanamente hablando es legítimo. Pero el Papa Francisco añade una cosa, sí, vivan las diferencias entre ustedes, pero que esas diferencias siempre sean reconciliadas. Vivir la diferencia desde la reconciliación. Algo que, por cierto, pues la hermana nos resaltaba al inicio de esta Eucaristía. Pues bien, el Evangelio que hemos escuchado nos refleja precisamente esta dimensión tan importante en la vida. Lo no reconciliado es lo demoníaco. Lo demoníaco es lo que siempre divide, lo que distorsiona o lo que extorsiona, lo que no permite el crecimiento de unos y de otros, lo que niega la comunión, por lo tanto lo que niega la participación en el bien común y lo que niega sin duda alguna o nos aleja de lo que une, y lo que une siempre es la verdad de Dios. Por eso el mayor pecado que podamos cometer es contra el Espíritu Santo. Es esa falta de confianza en la unión mediadora de Jesús que se nos pide. Quien peca contra el Espíritu Santo es aquel que no reconoce la acción de Jesús en su vida como mediador entre el Padre y nosotros. Por eso el Papa Francisco también, cuando pensó en este año jubilar, centrado en la esperanza en la que estamos, a los consagrados, a las consagradas nos pidió algo especialmente relevante. Sean ustedes siempre puentes de encuentro, puentes de reconciliación, puentes de paz. Y la vida consagrada, cada una de sus congregaciones, de sus órdenes religiosas, estamos llamados a ser puentes de encuentro y de reconciliación en un mundo donde las heridas cada vez son más profundas y donde la división y la separación de unos y de otros, la polarización, donde cada cual quiere tener su propia verdad en contra siempre de los demás, ¿no? La verdad nunca va en contra de nadie. La verdad es la verdad que une y procura siempre la comunión. Pues el Papa Francisco nos decía, sean ustedes mediadores
puentes de diálogo y de encuentro en estas sociedades cada vez más polarizadas y divididas, además agresivamente divididas. Bueno, pues ¿cómo vamos a ser portadores de reconciliación, de paz, de unión, de comunión, si entre nosotros no estamos reconciliados? Por eso hemos de evitar que Satanás entre en nuestro corazón, porque nos va a dividir, nos va a enfrentar los unos contra los otros. Por eso adoramos al Espíritu Santo, que procura siempre nuestra unidad y nuestra comunión. Una familia dividida no puede subsistir, una iglesia dividida no puede subsistir, una sociedad dividida no puede subsistir, ¿no? Un país en guerra con otros no puede subsistir. Es la reflexión clave que el Evangelio de hoy nos transmite. Y solemos decir que en el seguimiento del Señor, en el seguimiento de Jesús, de Él aprendemos, porque Él no solamente nos dice y nos ofrece, sino de cómo Él actúa. Bueno, pues la primera lectura de la carta a los Hebreos, seguimos leyendo la carta a los Hebreos estos días, nos refleja precisamente cuál es la función principal de Jesús, que es ser mediador. Por eso Él es el hombre de paz, el hombre de reconciliación, el hombre de la unidad. Hemos de inspirarnos en Él para ejercer entre nosotros precisamente esta dimensión teologal y esta dimensión espiritual. En España decimos que una persona es maja, y ustedes son muy majas, cuando es una persona empática, agradable, hospitalaria, acogedora, que tiende puentes, que evita la agresividad para facilitar el encuentro. Incluso el encuentro con aquello que, sin duda alguna, pues puede ser difícil, ¿no? O contraproducente para uno, pero no cae en esa tentación. Bueno, pues ustedes, que son mujeres muy majas, ¿tienen ese don? Pues desplieguen el don que ya tienen, de la acogida, de la hospitalidad, de la alegría, de la empatía y sobre todo de la paz y de la reconciliación. Que